Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Jaciel. Soy un programador que quiere enseñar lo que sabe para poder aprender más. Nuestro tema de hoy es tipos de datos, y es continuación directa del tema anterior, que es cómo declarar una variable. Ahora, ¿por qué es importante saber qué tipo de dato contiene nuestra variable y qué es un tipo de dato? Primero que nada, ¿qué es un tipo de dato? El tipo de dato es el valor que contiene nuestra variable, y es importante porque va a haber momentos cuando nosotros creemos un proyecto o declaremos variables que tenemos que especificar el dato que va a contener esa variable y que no puede ser otro tipo de dato. Por ejemplo, dentro de los más importantes son cuatro, que son los enteros, los float, los string y los booleanos. Un dato entero o integer son números enteros, 90, 30, y un float es números con decimales, 15.25, etcétera. Un string es una cadena de texto, o sea, solo palabras. Por ejemplo, hola, número de dato, etcétera. Perdón, nombre de la persona. Se utiliza mucho para autentificar, comparar ciertas palabras, etcétera. Y los booleanos, que son operadores lógicos, que son true o false. Bien, ahora, no todos los lenguajes tienen la misma forma de tratar a los tipos de datos. Por ejemplo, en lenguajes interpretados como el Python y TypeScript, solo se tiene que declarar el valor de la variable, si es entre comillas, pues un string, o si es un número, va a ser un entero, etc. Y el mismo lenguaje se encarga de interpretar el valor de este tipo de dato. Y sí se puede hacer como un tipado más estricto al declarar la variable. Todos los lenguajes lo tienen, TypeScript lo tiene y Python también. Pero, por ejemplo, en otros lenguajes como los Rust o Go, que son lenguajes compilados, se tiene como un tipado más estricto. De hecho, incluso si yo quisiera declarar una variable que sea mutable o inmutable, se tiene que declarar con una palabra reservada antes de declarar el nombre de la variable, con la palabra reservada mut. E incluso si nosotros quisiéramos declarar una variable de tipo entero, pero con un número específico de bytes, Go tiene como una forma en específica de poder hacerlo. También Go. Entonces, no todos los lenguajes tienen la misma forma de tratar los tipos de datos. Y les voy a enseñar como un ejemplo de cómo lo hace cada lenguaje para que me entiendan. Bien, dentro de los tipos de datos más importantes tenemos lo que son string, int, bool y float. Vamos a ver cómo los trata con un lenguaje que no es tan verboso y es fácil de entender, que es Python, que es nuestro archivo para poder trabajar con los datos de Python. Se va a llamar tipos.py. Ok, ahora vamos a escribir nuestro código. Primero que nada, empecemos con el menos complicado, que es el string. Vamos a ponerle que se va a llamar cadena, dentro del cual vamos a abrir dos paréntesis, que es regularmente como nosotros declaramos que es un string o una cadena de texto. Se va a decir, hola, soy un string. Y vamos a imprimirlo en consola. Lo que hace un string, o lo que contiene nuestra variable de cadena, es lo que hay dentro de estas comillas. Entonces, si yo quisiera imprimirlo en la consola, lo que me va a aparecer va a ser lo siguiente. Me va a aparecer el mensaje de hola, soy un string, Python 3 y hola, soy un string. Esto es lo que tiene una cadena de texto. Y por ejemplo, si yo modifico lo que hay aquí, string modificado. Ahora, todos los lenguajes, o la mayoría de ellos, tienen, bueno, vamos a verificar que sí se modificó y se guardó. Ahora soy un string modificado. Ahora todos los lenguajes tienen una forma de poder confirmar qué tipo de datos tenemos. En este caso, recuerden, como yo les había dicho, string es un lenguaje, perdón, Python es un lenguaje interpretado y como tal no necesita que le digamos qué tipo de datos estamos declarando en nuestra variable,
pero podemos verificar qué tipo de datos tenemos. Por ejemplo, con la palabra cerrada type. En Python así se escribe. Print. Paréntesis. Type. Y el nombre de la variable que nosotros queremos consultar, que se llama cadena. Entonces, si yo voy a consola, me va a lanzar me va a imprimir en consola lo que hay dentro de mi variable cadena, y también me va a imprimir el tipo de dato que es. En este caso es un string y se abrevia con str. El tipo de dato es un string, lo que hay dentro de. Ok. Ahora, un tipo de dato entero. El cual va a contener un número que no tenga decimales. Y vamos a imprimirlo en consola para que vean qué es lo que imprimo. Y vamos a imprimir el tipo de dato. Ahora, para que vean que no es lo mismo, si yo escribo, bueno, esto se los enseño. Vamos a escribir type. Vamos a escribir entero. Lo que me va a lanzar en consola es el número y el tipo de dato que tiene la variable. Dice que es un integer, un entero. Ahora, para que vean, no es lo mismo que yo escriba mi variable entero entre comillas, porque me va a interpretar otro tipo de dato. Miren, me dice que es un string, que es una cadena de texto. La característica de todo lo que está entre comillas lo va a interpretar como una cadena de texto, a menos de que sea un número. Van a decir que es un entero. Vamos a hacer un tipo de dato float, lo cual es un entero pero con decimales. Entonces vamos a hacer entero, soy un float. Y como tanto tenemos que especificar cuánto va a ser el contenido de mi variable float. En este caso vamos a poner un 12.35. Y vamos a imprimirlo en consola. Floating, porque si no me va a salir error. Ok, y vamos a imprimir el tipo de dato que es la variable floating con la palabra será type. Todos los lenguajes tienen una forma de saber o identificar qué tipo de dato contiene mi variable. Por ejemplo, aquí en Python es type, en TypeScript es typo, y Go tiene una forma un poquito más compleja, pero todos lo tienen. Vamos a floaticas. Entonces, en el momento en el que yo imprima esto en consola, me va a decir que es un float y me va a imprimir en consola el tipo de dato. Ok, dice es el número que nosotros declaramos en esta variable. Quiero que me lo imprima de consola, y el tipo de dato es un float. Hay más datos, estos no son los únicos que hay en general, pero son los más importantes a mi parecer y con los que yo he trabajado. Obviamente va a haber momentos en los que vamos a ocupar otros tipos de datos más específicos, pero estos son los que mayormente se utilizan. Por último, pero menos importante, los operadores booleanos, que son operadores lógicos al fin y al cabo, de true o false, o de los momentos donde se pueden utilizar de una forma más sutil es en statements if else, switch, bucles, etc. Pero ahora por el momento vamos a utilizar una muy sencilla que va a ser con if. Bien, vamos a declarar nuestra variable que se va a llamar soy verdadero. La cual va a ser equivalente a true, o sea, verdadero. Ok, vamos a hacer un statement if else, si, paréntesis, soy verdadero es igual a true. Quiero que me imprimas soy verdadero. Bueno, quiero que me imprimas en consola soy verdadero
y el tipo de dato que va a contener nuestra variable print, soy verdadero, que es un booleano, un bool. Y me dice type. Perdón, ahí está. Soy verdadero. Okidoki. Si no es el caso, que si no cumple esta condición, else, quiero que me imprimas no soy verdadero. Soy verdadero. Ok, ahora si yo lo declaro, si yo corro mi código, me va a aparecer lo siguiente. Me va a decir soy verdadero y me va a decir que es un tipo de dato pool. Ok, soy verdadero, soy un tipo de dato pool. Ahora, ¿qué va a pasar si yo... ¿Qué va a pasar si yo cambio el valor de mi variable soy verdadero por false, que significa falso? Me va a imprimir en consola el mensaje no soy verdadero. No soy verdadero. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo la condición de que mi variable soy verdadero es true. Y así es como funcionan los tipos de datos con el lenguaje de programación Python. Ahora veamos cómo TypeScript trata con los tipos de datos y cuál es la gran diferencia entre utilizar Python y TypeScript al declarar tipos de datos. Bien, al ser un lenguaje interpretado al igual que Python, no hay gran diferencia al momento de tratar con los tipos de datos. Primero vamos a declarar un string normal, exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la palabra cerrada let, que es como se declaran variables en TypeScript, y vamos a llamar nuestra variable cadena de texto, igual que la otra, cadena. Y vamos a decirle que va a ser un tipo number. Esto es único de TypeScript, un tipado ya más estático y estricto. O sea, perdón, no va a ser un number, va a ser un string. Vamos a decir que es igual a... Soy una cadena de texto. Texto y vamos a imprimirlo en consola. Para yo imprimir en consola algo o alguna variable, necesito la palabra se llama console.log y el nombre de mi variable que quiero imprimir en consola, cadena. Y al igual como Python tenía su propia forma de imprimir en consola el tipo de dato a la variable, TypeScript tiene typeof. Y dentro de typeof vamos a escribir la variable que queremos identificar o queremos saber cuál es su tipo de dato. A ver, si yo lo imprimo en consola, primero que nada tenemos que transportar nuestro archivo de TypeScript a JavaScript para poder compilarlo con Node. Entonces de la siguiente forma escribimos tcc. Esto si ya tienes instalado lo que es Node e instalado lo que es TypeScript para habilitar TypeScript en Node. Lo que hace tcc me va a crear el archivo tipos.javascript en lugar de TypeScript. Y ahora para yo poder compilarlo, lo único que tengo que hacer es nodes y el número del archivo que quiero correr. En este caso se llama tipos 10. Ahí me dice soy una cadena y soy un string. El tipo de dato que contiene mi variable cadena es un string. Ahora aquí es una de las grandes diferencias que tiene con Python. Vamos a declarar dos variables que se va a llamar soy un entero, let entero, y vamos a decir que se va a llamar, va a ser un tipo number. Vamos a contener 123. Let flotante, flotante igual es un tipo number.
pero este va a tener decimales. Ahora si yo lo imprimo, print, perdón, quedé con print. Vamos a punto log entero y contra el punto log type of entero y flotante. Se pueden concatenar, bueno, no es el problema. Ahora lo que va a hacer cuando yo compile el código en Node, me va a imprimir primero lo que es el primer dato, que es 123, el segundo dato, que es 123.234, o sea, un entero con decimal traducido a un float. Pero la principal característica que tiene TypeScript es que no que no exista, pero lo sigue interpretando como un number o como un tipo de dato número. Algo así. ¿Ven? Me dice dato. Este de aquí equivale a este. Y este de aquí equivale a este. Los dos siguen siendo de tipo number. A pesar de que uno tiene decimales y otro no lo tiene. Y por último, vamos a ver cómo funcionan los tipos de datos flotantes, perdón, booleanos o pool. Y vamos a declarar una variable de operador lógico. Y este tipo de dato tiene pool. Va a ser un booleano. Boolean y va a valer true. Se dan cuenta una de las grandes diferencias entre Python y TypeScript / JavaScript es una forma de declarar true. Aquí me pide que sea con mayúscula y aquí me pide que sea con minúscula. Vamos a hacer un pequeño if else. Vamos a decir que mientras operadores lógicos igual es el mismo ejemplo que el otro, es igual a true. Quiero que me imprimas en consola .log lo que contiene mi variable operador lógico, y también me imprimas en consola lo que contiene el tipo de dato que contiene mi variable operador lógico con type of lógico. Si no es el caso, quiero que me pongas console.log no soy verdadero. Y ahora, cuando yo intenté, en teoría cuando yo compile este código, me va a aparecer lo siguiente: el tipo de dato me va a imprimir en consola que es true y me va a decir el tipo de dato. ¿Ok? Traducimos. Es ahorita nada más trabajando con scripts independientes de TypeScript. Más adelante, cuando ya trabajamos con un framework tanto de backend como de frontend, necesitamos traducir todo el lenguaje. ¿Ven? Me dice true y soy booleano. Ahora, dentro de todo esto hay una forma de no tener que escribir el igual para indicar que es equivalente a true, sino simplemente podemos hacer esto. Si operador lógico, así solamente, lo va a interpretar como true. ¿Ok? Siempre va a ser verdadero hasta que yo escriba que es falso. Y ahora me va, en lugar de cumplirme esto, en lugar de cumplirme esta condición que le dije, me va a imprimir no soy verdadero. ¿Ven? Para ahorrarnos todo el rollo. Y con eso concluimos la parte de TypeScript. Ok, ahora vamos a ver cómo Go utiliza los tipos de datos al momento de declarar variables. Primero que nada,
solo como un pequeño refresh. Para yo poder trabajar con Go, necesito tener mis variables o mis funciones apartadas en una carpeta. En este caso yo quiero esta carpeta que se llama tipo Go y dentro va a tener mi archivo main. ¿Para qué es esto? Yo voy a necesitar declarar el paquete que voy a utilizar, y en este caso es main, igual como si estuviéramos utilizando Java, y en los módulos que vamos a utilizar, bueno, las librerías que utilizamos. Go tiene librerías nativas, en este caso Go tiene una que se llama FMT, que es la que se utiliza para declarar todo lo que es cómo declarar en consola, mandar imprimir datos, etc. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a declarar una variable, primero no normal, un string, solo como un refresh, ya lo había enseñado antes, pero para yo poder declarar una variable con un tipo de dato en específico necesito utilizar var. Si no supiera el tipo de dato que voy a utilizar, solo sería el nombre de la variable, agrego 2 puntos y Go se va a encargar de decirme qué tipo de dato es, si es un booleano, si es un número, si es un float, si es un string. Go se encarga de eso. En este caso, como sabemos qué tipo de dato queremos especificar el dato que vamos a mandar, primero vamos a empezar con un string. Ponemos la palabra reservada string al principio. Vamos a llamar esto como soy una cadena. Bien. Para yo poder declarar la variable, tiene que estar dentro de una función principal. Si no, no me va a compilar. Así. Bien. Ahora lo que necesitamos aquí es lo siguiente: fmt.println, y vamos a poner nuestra variable, que en este caso es a. Guardamos, y si yo voy a mi consola, println, le pongo reflect.typeof, pongo el número de variable que está. Lo que va a hacer esto es decirme el tipo de dato que tengo dentro de mi variable. Primero tenemos que entrar en esta carpeta y con el siguiente comando go run y el nombre de mi archivo que voy a correr. En este caso es bingo. Sí, soy una cadena y soy un string. Esto es como lo que voy a utilizar Go para poder imprimir el valor de una variable y el tipo de dato. Parece más verboso, pero la verdad es que es un poquito más sencillo de entender. Arriba en import están todas las propiedades que utilizo. El reflect es para poder utilizar el tag pop y saber qué tipo de dato está imprimiendo. Esto es un string normal. Vamos con nuestro dato con un entero, ¿va? Entonces va a ser entero y un entero. Ahora, algo importante, creo que aquí lo muestra en el int. Tenemos diferentes tipos de ints. En este caso es de 16, 32 y 64 y de 8. Si no sabemos qué tipo de datos va a contener esta variable que se va a estar sobreescribiendo, si va a ser de 64 bits, 32 bits, 16 bits, lo ideal es poner int y ya, no nos compliquemos tanto. Pero existe la posibilidad, si es que queremos un límite o necesitamos un límite, ¿sí? Entonces va a ser un entero y vamos a poner 123 y vamos a imprimirlo en consola con fmt.println. Lo que hace este println es me imprime consola y me hace un salto de línea por el ln que tiene aquí. Y ahora quiero que me imprimas la variable entero, y ahora quiero igual fmt, quiero que me imprimas con reflect.typeof el valor de entero.
Y ahora yo cuando lo imprima en consola, con ROME, me va a aparecer el valor que es 123 y me va a decir que es un entero, integer. ¿Ok? Ahora, aquí sí, como es un lenguaje compilado es un poquito más estricto y si yo declaro una variable, en este caso va a ser un flotante, que va a ser igual a... Ok, vamos a declarar la variable flotante, la cual tiene su propia palabra reservada. En este caso no es como el entero que puedo ponerlo, sino aquí sí tengo que poner el número de bytes que va a tener mi variable. En este caso regularmente se pone 32 porque no se va a exceder mucho. Poner. Y vamos a hacer lo mismo, fmt punto println, el nombre de mi variable que es flotante. Y vamos a imprimir el tipo de dato que es. Al ser un lenguaje compilado, como decía hace un momento, aquí sí existen los dos tipos de datos, no es como en Python o, perdón, como en TypeScript que como tal solo me lo decía number. Aunque explícitamente era un flotante. Si yo voy aquí a GoRun, ¿ves? Me dice flotante con 32 bits. Por último, pero menos importante, mi variable bool. Vamos a declarar es igual. Vamos a ponerle operador. Falso y verdad. Falso y verdad. O verdad. Que va a ser un tipo de bool y el cual vale true. Ok. Vamos a hacer algo interesante con eso. Ya entendimos con los anteriores cómo funciona bool y qué es lo que hace. Ahora vamos a lo siguiente. A ver si yo voy. Soy verdadero. En teoría, nuestra variable booleana siempre es true. Entonces, mientras esto sea true, me va a imprimir esto. Pero si es falso, me va a imprimir esto. Vamos a cambiar el tipo de dato. En lugar de ser false, de ser true va a ser false. Perfecto. Y así es como Go trabaja con los tipos de datos. Es un poquito más complejo que los otros, porque sí tienen como tal bien especificados los datos que vamos a estar metiendo dentro de esas variables. Pero a la vez creo que eso lo hace más sencillo, como que no tenemos que estar a veces a las ciegas. Y con esto concluimos los tipos de datos.